Hoy el debate se entrevista con Guillermo Mariscal, todo por Canales y portavoz de energía del Partido Popular. Primero de todo, Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Y primero queríamos saber un poco cómo era su vida antes de entrar en la política, cómo se esperaba, como era un joven que no conocía la política de primera mano. Bueno, en mi caso es que yo soy un poco freak porque yo quería ser político desde 7 u 8 años, recuerdo, o sea, de toda la vida. Fui representante en mi instituto, que es el más grande de Gran Canaria, el Instituto Pérez Galdós. Luego fui representante en el claustro de la universidad, en la Junta de Gobierno de la universidad, por lo tanto, en fin. Y me afilié con 16 años, por tanto, yo siempre he tenido el compromiso que todos tenemos en diferentes ámbitos, ya sea social o bueno, cultural. En mi caso es un compromiso de carácter político desde que tengo uso de razón. O sea, me ha parecido que es el mejor mecanismo y vehículo para poder estar comprometido con la gente con la que vivo, ¿no? Y por eso estoy... Entonces, mi vida antes, bueno, yo soy licenciado en Derecho, tengo un máster en Derecho de la Energía y hace poco terminé también un máster en el IES de gestión pública, bueno, máster, ¿no? Y además tengo varios cursos de gestión pública, pero todos, digamos que mi vida ahora mismo siempre ha sido mentalmente centrada en buscar el darle cabida y salida a esta vocación de servicio público que tengo, ¿no? Hemos leído una anécdota acerca de usted sobre el 23F, de cuando era joven, ¿Sí? no sé si equivocada, en la que decía que usted se quedó escuchando la radio de lo que ocurría. Mi padre era miembro de la ejecutiva de un sindicato nacional. Y esa noche, claro, ahora visto con el paso del tiempo, si ves las imágenes del 23F, pues, en fin, parece un poco, digamos, qué palabra empleo que sea la más acertada, pero da la sensación un poco de obra de teatro, voy a dejarlo así, ¿no? Pero pensemos que no había móviles, que hacía poco que había un golpe de Estado en Chile, casi nada, que había habido un movimiento militar también en Argentina, por tanto, la situación internacional era muy sensible a este tipo de movimientos, ¿no? Entonces mi padre, que pertenecía, como digo, a la ejecutiva nacional de un sindicato, pues esto estuvo despierto y estuvo así, claro. Y recuerdo perfectamente aquel día. Lo que pasa es que con el paso del tiempo he sido más consciente aún de lo mucho que nos jugábamos ese día, obviamente, ¿no? Y del miedo que pasan los colegas que teníamos aquí, que estaban aquí sentados, sin saber lo que pasaba dentro. Y cuando pensemos que los golpistas retiraron a todos los dirigentes de todas las formaciones políticas y los llevaron a un salón que es el cuarto del reloj, que habéis visto si habéis visto al Congreso, pues no sabían qué estaba pasando con ellos, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que fue una anécdota que me ha dicho estuviera despierto, pero es verdad que ya desde entonces he tenido esa vinculación y ese compromiso, porque, ya digo, hay gente que es scout, gente que es voluntaria. Yo soy voluntario olímpico, por ejemplo, en Barcelona. He estado trabajando con niños autistas, es decir, es normal que haya un compromiso social, pero en mi caso siempre he entendido y me ha parecido que la forma más eficiente y efectiva de poder trasladar a la sociedad un cambio es a través de la política. Por eso os invito a que en cualquier formación, de la forma que sea, os involucréis, porque es necesario renovar las aguas. Hablando sobre esa renovación, y que a mí me parece más seguro que el PP no va a poder conseguir una mayoría absoluta en las próximas elecciones, ¿cómo se podría conseguir un buen resultado? Bueno, el buen resultado es gobernar y por tanto traducir a realidad el contrato que tú firmas con los votantes en el programa electoral. Eso es un buen resultado, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente que vamos, no contemplo la idea de que no ganar las elecciones, no la contemplo, no tengo dudas. Y en cuanto al gobierno, yo también creo que vamos a ser capaces de formar gobierno. Cifras de número de diputados, me parecería muy arrogante trasladar eso. Nuestra principal misión ahora mismo como responsables del Partido Popular es recuperar el voto de los defraudados, por una parte, con nuestra labor de gobierno, y eso, por tanto, es explicar lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho. En segundo lugar, a los nuevos votantes trasladarle en qué medida podemos ser reflejo de sus ambiciones y sus deseos y cómo podemos representarlos. Y en tercer lugar, aglutinar el voto de toda aquella gente moderada, reformista y demás, que se encuentra ante dos urnas, ¿no? Una que es votar al modelo social que representa el Mariano Rajoy, que ha sido llevado estos últimos 4 años adelante, o un modelo de incertidumbre en el que por lo menos tendrían que gobernar 4 o 5 partidos juntos, ¿no? Bueno, yo totalmente legítimo votar una cosa o la otra,
pero nuestra obligación es explicarlo. Que hay dos modelos, no hay nada más, dos modelos A y B. Bien, me parece que lo conveniente es explicarlo y hacerlo de la manera más eficiente posible. Hablando de lo que pasó el pasado domingo en Cataluña, ¿te parece que el resultado del PP es adecuado y sobre todo si ha habido algún error antes, como se dijo lo de tal vez de denunciar, firmar contra el Estatuto de Cataluña, o si ha habido algún error previo en Cataluña? En unas elecciones en las que se eligen a 135 diputados, tú tienes 11, el resultado no es satisfactorio. Y por tanto se han hecho cosas mal. Yo no creo en la providencia ni en la idea de que tú no te votan porque eres malo o bueno, sino porque hay un proceso de rechazo hacia ti que ha ido creciendo con el paso del tiempo. En estos momentos tenemos 11. Bien. Es mal resultado. ¿Por qué? Pues porque probablemente hemos hecho cosas mal antes de este día de las elecciones. Yo creo que tenemos un buen candidato. Creo que Xavi es un candidato que le cae bien a la gente. Y cuando digo que le cae bien a la gente, quiero decir que en política es fundamental que el votante se sienta identificado con el votado. Que no haya decir que tú ves a un alcalde o a un presidente del gobierno y digas, este tío se parece a mí, o por lo menos se pudiera parecer. Yo creo que Xavi lo consigue. Un discurso fresco, natural y creído, él se cree lo que dice, por tanto eso, creíble, perdón, y por tanto yo creo que eso es bueno. Cosas malas, bien. Yo creo que ha habido un ataque, el PP se convirtió en el Nasty Party, el partido al que le destinábamos todo, era el hacedor de todos los males del universo. Y en este mundo de buenos y malos en el que la política catalana ha ido desembocando con el paso del tiempo, nosotros no supimos huir o escapar de ese papel que se nos asignaba, ¿no? Errores que hemos cometido. Ha sido muy malo identificarnos, no es verdad, pero se nos ha identificado como un partido que rechazaba el uso del catalán, por ejemplo. Y si tú con tu abuela, mi hija por ejemplo nació en Gerona hace 3 meses, y mi mujer es catalana. Es más, se dedica a la política en una formación política de carácter nacionalista, no es de convergencia. Si un niño que está acostumbrado a hablar con su abuelo en catalán, ese niño, y una televisión a veces yo creo que en exceso manipulada, pero lo que fuere, le hace ver que el PP es contrario a que se dirija, no es mentira, no es verdad esto, pero si cala la idea de que es contrario a que se dirija en catalán a su familia, ya después, cuando tú has roto esa barrera sentimental, es muy difícil que vaya con argumentos políticos, no sé si me estoy explicando. Sí. O sea, bueno, pues es un error que hemos cometido nosotros. En segundo lugar, creo que es un error trasladar la imagen de que el Partido Popular de Cataluña es una sucursal del Partido Popular de Madrid, por tanto, que el ministro de Exteriores acuda a Cataluña a un debate con el número 5 de una lista parlamentaria independentista es algo que yo no entendí, no comprendo, porque traslada, insisto, la idea de que el Partido Popular Catalán es sucursal de Madrid, no es un partido independiente, que lo es, con gente muy capacitada y preparada, capaz de sostener debate con cualquier candidato. Es otro error. Creo además que nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de Cataluña hablamos del 18% del PIB, 18-19% del PIB nacional, la puerta de entrada a Francia, una de las más importantes, el principal puerto del Mediterráneo, en fin, hay circunstancias que hacen que la relación política al máximo nivel que se establezca por parte de un ministro con un consejero o un presidente autonómico, pues siempre tiene una situación diferente a la que se puede realizar con otra comunidad autónoma. No quiere decir que no todas las comunidades autónomas sean especiales, es decir, Canarias lo es, por ejemplo, donde yo vivo, por la distancia, por su carácter dividido en 7 islas, por su carácter, digamos, alejado, por la doble insularidad, las islas pequeñas y las grandes, en fin, las dificultades muy grandes que hacen que el diálogo con el gobierno tenga que ser diferenciado en algunos matices. Pero en Cataluña son muchos matices. Por tanto, eso también exige finura, finezza, ¿no? Dicen en italiano. Es decir, y yo creo que ha habido demasiado, a lo mejor, trazo grueso en la relación de Cataluña con. Y estas 3 cosas alimentadas fundamentalmente por el nacionalismo que las ha utilizado para echarnos a la gente encima y fortalecer el discurso. Es así, o sea, además vuestra generación está introduciendo un factor que es la política sentimental, es decir, hasta los años 80, principios de los 90, la política era muy profi, o sea, solamente pues, datos, en fin, y la gente votaba en función de los datos, ¿no? Buenos resultados te voto, malos resultados no te voto. Ahora hay algo más, que es la sentimentalidad, la cercanía, la capacidad de empatía, la inteligencia emocional, ¿no? Todo esto nosotros pues nos ha faltado quizá también un poco. Y además se ha incorporado un valor nuevo a la política que algunos estamos intentando impulsar y que es muy importante, porque es una realidad que hay que aceptar
del plan no, que es la ejemplaridad pública. El comportamiento ejemplar quiere decir que más allá de que yo tenga que cumplir la ley porque es mi obligación como responsable público, como te pasa a ti, o a ti o a ti, más allá de cumplir la ley, más allá de velar porque se cumpla además es que tengo que comportarme de forma ejemplar, porque voluntariamente yo decidí ser candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados y voluntariamente yo aposté por una ocupación que no profesión política, ¿vale? Una ocupación temporal sujeta a término de servicio público. Como es voluntario, tengo una doble exigencia que tú no tienes. Yo debo ser ejemplar. En mi vida privada también, por tanto, eso se ha roto y existe la percepción, desgraciadamente, desafortunadamente, no se justifica con la realidad. Acabáis de estar con Alfonso y habéis visto cómo es, no responde a la realidad, pero existe la percepción de que no somos ejemplares y también contra eso tenemos que luchar. Pues bueno, todo ese potaje, todo ese caldo que acabo de montar es lo que hace que hayamos desembocado en un resultado que es poco satisfactorio, pero que no es desesperante, puesto que tenemos gente muy capacitada y un proyecto político solvente y sólido para recuperar espacio allí, siempre y cuando cumplamos lo que he dicho. Y también ya llegando al tema nacional, en su campo, que es la energía y la industria, Sí, por favor. normalmente en el Congreso de Diputados es complicado que el Partido Popular llegue a acuerdos con otras formaciones, casi en cualquier tema. Entonces, en el campo de la industria y la energía, ¿es también igual de complicado o hay más facilidades? Bueno, como sabéis, y sois todos periodistas en ciernes, ¿no? Siempre es noticia hombre muerde perro y no perro muerde hombre. Por tanto, no es noticia la cantidad de veces que votamos cosas juntos. Es muchísimas, porque hay cosas buenas per se, o sea, no, hay cosas que son buenas y que no tiene sentido. Por tanto, decir que eso pasa con mucha frecuencia. Pero la noticia es que efectivamente hay desencuentros. Pues con industria y energía pasamos con todo. Hay asuntos en los que efectivamente llegamos a acuerdos y hay asuntos con los que no. ¿Qué mensaje me gustaría que sobre el tema energético nos quedara? Sí, una frase que para mí sería muy bueno que os llevarais a casa, ¿no? Existe en España un problema, fundamentalmente desde el inicio del gobierno de Zapatero, que no hemos conseguido quitarnos de encima, y es la politización de las tecnologías. Es decir, la gente ha llegado a percibir, debido a un discurso político, a mi juicio, muy responsable por parte de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que hay tecnología de izquierda y tecnología de derecha. Es decir, que hay energía nuclear de izquierdas, energía nuclear de derechas, renovable de izquierdas, renovable de derechas, asuntos que son irracionales. No sé si me estoy explicando. Es decir, lo irrelevante, lo importante en materia energética es conseguir un triángulo equilátero que es el objetivo de cualquier política energética en cualquier país sensato, ¿no? Que es garantía de suministro, por tanto, garantizar que en todo momento, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, todos los ciudadanos de España, las empresas, pequeñas y medianas, grandes, van a recibir un servicio energético de calidad en todo momento, ¿verdad? Es fundamental. En segundo lugar, el segundo lado de ese triángulo, con un precio que nos haga ser capaces de ser competitivos en el marco de las empresas y que no afecte directamente no afecte grandemente la renta de las familias. Y en tercer lugar, mantener la sostenibilidad medioambiental y, por tanto, aceptar que tenemos unos compromisos europeos que obligan a la reducción de emisiones y a conseguir con ello reducir y desarrollar la principal fuente de energía en nuestro país, que es no consumir. Energía que no consumes es energía que no gastas. Ese triángulo, en principio todos estábamos de acuerdo, todos tenemos que estar de acuerdo. El problema es que se ha politizado las tecnologías y entonces esto es un disparate. Porque ahora resulta que unos apoyan las renovables, otros no. Todo el mundo apoya las renovables. Además, tenemos compromisos europeos de apoyo a ellas. Lo que ocurre es que lo que el Partido Popular hizo, en este caso, es hacer que las inversiones tuvieran un retorno razonable y que todos pudiéramos pagar esa factura. Pensad simplemente, muy rápidamente. En ayudas a renovables nos gastamos entre todos, quiere decir que lo pagamos todos por la tarifa de nuestra casa, 7.000 millones de euros al año. Y el coste de todo el sistema son 30.000. Si no hubiéramos hecho la reforma energética, el coste eran 11.000. ¿Eso qué significaba? La subida de la tarifa, ¿no? Por tanto, nosotros apostamos por las renovables, es fundamental porque consiguen que dependamos menos del exterior y por tanto tengamos que comprar menos combustible fuera. Los países que producen combustibles fósiles, como bien sabéis, son países muy complicados y por tanto, cuanto menos dependas de ellos, mejor, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que garantizar lo que dije antes, ese triángulo, ¿no? Y eso es una combinación que hace que hoy día España tenga el mejor mix energético de toda Europa. Una combinación de tecnologías que no se hace dependiente de ninguna en particular y que garantiza la sostenibilidad del sistema por la ley y la reforma eléctrica que hemos impulsado. Entonces, con el tema del combustible, ¿por qué muy pocos partidos, o casi ninguno, apoyó el tema de Repsol en las Canarias?
Bueno, pues lo que dije antes de la politización de las tecnologías, es decir, España tiene una dependencia del petróleo del 98%. Siempre digo el 98 porque se produce petróleo, se extrae petróleo, mejor dicho, en las costas de Tarragona, a unos 45 kilómetros, una plataforma que se llama Casablanca. Ahí se saca petróleo poco, pero se saca algo, ¿no? Entonces tenemos un 98% del exterior. A pesar de que hay impulsos muy importantes para la utilización de otros combustibles en los vehículos, seguimos dependiendo mucho del combustible, ¿no? Una de nuestras principales industrias es el turismo, que también, en fin, los turistas, como bien sabéis, llegan en avión y se van en avión muchas veces y el avión pues, suele tener el mismo combustible con el que llega. Entonces, por tanto, hay una dependencia muy importante de combustible. Cuando nosotros planteamos en Canarias, apoyamos, mejor dicho, que se investigara si hay o no petróleo, lo hicimos pensando en la garantía de suministro y pensando en que nuestro país tiene que reducir su dependencia exterior y hacernos, por tanto, más fuertes. El problema es que una formación política, en este caso, dos, el Partido Socialista, que había apoyado las investigaciones cuando gobernaba, y Coalición Canaria, que había hecho lo mismo, pensad esto, ¿no? Antes de que llegáramos nosotros al gobierno, todo el mundo apoyaba esta investigación, por dos motivos: porque reducía la dependencia y, por tanto, mejoraba la calidad de vida en nuestro país, y segundo, porque aportaba tecnología e industria y, por tanto, fortalecía el tejido industrial de las islas donde se iba a trabajar, o donde iban a residir esos técnicos, ¿no? Y donde se iba a trabajar, todo relacionado con esta industria que es muy importante. Pero se politizó y se utilizó como elemento arrojadizo uno contra otro, y fue muy difícil, y es muy difícil en ese contexto, intentar transmitir un mensaje razonable como el que estoy haciendo ahora mismo. Porque si yo contrapongo renovables a petróleo, estoy mintiendo. Porque una cosa es la energía eléctrica que yo puedo consumir y otra cosa es cómo puedo reducir mi consumo de hidrocarburos. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es la energía eléctrica, en la que tenemos que reducir el consumo de hidrocarburos, lo estamos haciendo, y otra cosa es el problema que tenemos con el consumo de combustible en nuestro país. Nosotros gastamos en importación de hidrocarburos 35 millones de euros al año. Y el coste del desempleo son 25 millones de euros al año. Digo para que veamos un poco por qué es tan importante reducir esa dependencia. Y ya para terminar, usted tiene cierta relación con la OTAN. Hoy mismo el Senado de Rusia ha aceptado la intervención aérea de Rusia en Siria. Entonces quería preguntarle qué le parece, cómo está llevando el tema de refugiados como el conflicto sirio, y qué se podría hacer para intentar acabar con él. Bueno, la situación de Rusia. Bueno, ellos en fin, tienen el deseo de ser un actor relevante a nivel internacional. Creo que hay dos parámetros con Siria. Y por una parte está el problema de los refugiados. Hay más de 10 millones de personas que buscan asilo en Occidente, no solamente los sirios, también libios, eritreos, están buscando pues, un lugar con el concepto de asilo, que sabéis que es doble, ¿no? Por una parte, o perseguidos por razón de etnia o de religión, o huyendo de una guerra, ¿no? Estas personas tienen todo el derecho del mundo a intentar, y nosotros la obligación y el deber de buscar ese acomodo en nuestras sociedades. Un acomodo que será lento y paulatino, porque no vienen por un periodo de tiempo, vienen para quedarse mucho tiempo, y por tanto debemos exigir poder dotarles de las mejores condiciones de vida posibles, ¿no? Eso es una asignatura, y por eso, como es una medida de carácter europeo, es Europa y Bruselas quien debe acomodar las cifras de cada uno de los países en función de sus necesidades, de sus situaciones y circunstancias, ¿no? No mismo Portugal que España, ni España que Alemania. Bien, eso por un lado, eso es inapelable y es obligatorio que lo hagamos, y en eso se está. Lo que pasa que es el mayor reto que se ha encontrado la Unión Europea, por lo menos desde la entrada de España en 1986, formalmente, y de derecho en junio de 85. Pero la pregunta que yo formulo para todo el mundo que me habla de esto es: bien, de acuerdo, pero habrá que intentar evitar que haya más asilados, es decir, habrá que dejar a la gente vivir en su país y que hagan que de él. Y yo a mis amigos de izquierda de esta casa les digo siempre que tú a los del ejército del Daesh no puedes ir con la Moleskine y un boli a explicarles los fundamentos principales de la democracia. Puedes hacerlo, el resultado, bueno, más o menos tenéis claro lo que puede ocurrir, ¿no? Lo lógico es manifestar la fuerza y contundencia que hace que Europa y el resto del mundo occidental entiende que debe tenerse con quienes practican el mal a diario. Yo sé que compromiso. Por tanto, compromiso político con los asilados, por supuesto, mañana mismo, pero también compromiso para acabar con la fuente que está generando esos asilados. Mi pregunta es: ¿estamos dispuestos a asumir todos los españoles este compromiso? ¿Estamos dispuestos a aceptar y a participar y a colaborar en que existan nacionales españoles que vayan a Siria a acabar con este problema? Yo creo que sí.
pues ese es el siguiente paso al que yo creo que estamos viéndonos abocados. Las relaciones políticas, los franceses con Siria son, las relaciones político-culturales son mayores que nosotros. Es curioso, pero tú, si vas al aeropuerto de Barajas y miras la pantalla, ves con qué países España mira. España mira siempre hacia el oeste, pero Francia ha mirado más hacia el este. Es una cuestión histórica, ¿no? Pues ellos tienen más implicaciones allí y de forma unilateral han puesto en marcha lo que ellos consideran que deben hacer en defensa de la libertad en Siria. Mi pregunta es, ¿nosotros deberíamos o debemos, yo creo que sí, participar en un proceso para poner fin a esa fábrica de destrucción que es Daesh, ¿no? Pues muchísimas gracias.